Bienvenidos a Dataiku, la plataforma end-to-end que es colaborativa y te va a ayudar a aplicar y a usar Machine Learning. Vamos a proveer una solución que apoya a diferentes personas dentro de ese equipo extendido como analistas, científicos de datos e ingenieros durante un ciclo completo de Machine Learning, ¿no? Limpiar los datos, aplicar el modelo, visualizarlo, operacionalizarlo y trabajar en equipo con todas estas personas que traen a la mesa diferentes habilidades que incluyen código y no código. Ahora, esta es la página principal que sirve como un hub central donde los usuarios pueden buscar y descubrir proyectos, dashboards, wikis y aplicaciones, prácticamente todos los artefactos que se han venido construyendo por diferentes miembros de diferentes equipos y con diferentes habilidades. Voy a poder reusarlas. Entonces, en este ejemplo es preparación y enriquecimiento de datos o construcción de modelos de machine learning o operacionalización de tu trabajo, como colores y piezas de ese flujo donde mucha gente ha colaborado, ¿no? Entonces, esta es la página inicial del proyecto y aquí vemos quiénes han colaborado, cuáles son las últimas actividades que se han hecho, el resumen del proyecto, qué modelos, qué notebooks, qué fuentes de información hacen parte del proyecto. También puedes ver, por ejemplo, la descripción del proyecto y detrás de escenas, ¿no? Como un líder de proyecto, puedes ver y monitorear las contribuciones de cada miembro del equipo y quién ha hecho qué y bueno, en fin, a través del tiempo. Ahora, si pensamos en un producto final, una aplicación, por ejemplo, en este caso, ¿quién va a consumir el modelo cómo? Entonces, pensemos en el caso de uso de un avión en un aeropuerto. ¿Este avión va a estar retrasado o no? Entonces, pensemos en ese analista que viene con su lista de Excel, con una lista de vuelos y quiere consumir el modelo. Dígame si mi avión va a ser retrasado o no. ¿Cuál es la predicción para que esto pase, ¿no? Entonces, detrás de esa interfaz visual se conectaron datos, se prepararon datos históricos, se entrenaron modelos de machine learning. Todo esto se creó dentro de este pipeline. Pero a la final yo estoy utilizando todo el poder que me da la herramienta, ¿no? De no solo limpiar los datos, transformarlos, sino también de visualizar lo que necesite visualizar para entender qué es lo que me están diciendo estos datos y cómo voy a maximizar el uso de estos datos. Bueno, vamos a hablar del flujo. El flujo para mí es el corazón del proyecto en Dataiku, ¿no? Cuando empezamos era una página en blanco, pero ahora tenemos una representación visual de cada paso y transformación. Entonces, en azul podemos ver los datos y la imagen dentro del cuadrado nos indica en dónde se encuentran grabados estos datos. Los círculos amarillos y naranja representan las diferentes transformaciones de los datos, ¿no? Utilizamos una interfaz de usuario para transformar estos datos. En rojo tenemos los plugins. Los plugins son extensiones de DSS y lo que significa es que prácticamente hay una librería diversa de más de 100 diferentes extensiones que pueden ser descargados, modificados e incorporados de manera gratuita a proyectos dentro de DSS, ¿no? Dentro de Dataiku. O inclusive es posible construir plugins que sean custom, ¿no? En el caso de uso que ustedes necesiten. Bueno, y finalmente los iconos en verde representan la aplicación del Machine Learning. O sea, hemos entrenado modelos con datos históricos para poder predecir los datos nuevos. No, ¿de dónde vienen estos datos, no? Esta conexión. Podemos conectarnos a docenas de sistemas de almacenamiento, incluyendo bases de datos relacionadas, tecnológicas, nube, Hadoop, aplicaciones de negocio. Vamos a utilizar esa infraestructura, ¿no? DSS no almacena datos, sino que va a apuntar a estos datos, vamos a apuntar a los datos. Y de ser posible vamos a utilizar los motores de ejecución que tengas como parte de esta infraestructura. Ahora, este proyecto en particular comenzó con la colección de datos públicos de diferentes aerolíneas, incluyendo retrasos de vuelo. En este caso también tenemos información de miles de aeropuertos de condiciones climáticas en el mundo, ¿no? Entonces, primero, pues es el paso uno como
en el pipeline, en este proceso, es familiarizarse con los datos, entender qué columnas pueden ser útiles, cuál es la preparación necesaria que hay que hacer a estos datos, revisar este histograma, por ejemplo, ver si se están, la columna verde, analizar qué tipo de distribución tengo, si hay algún outlier que tenga que limpiar, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, también la exploración de datos de manera visual. Podemos construir gráficos, podemos construir dashboards que nos ayuden a visualizar qué está pasando con estos datos detrás de escenas, ¿no? Entonces, mapas, histogramas, pies, todo lo que necesite para entender qué me están diciendo estos datos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la preparación de los datos. Obviamente, después de crear test estadísticos y entender los datos que tenemos, vamos a prepararlos, ¿no? Tengo que cambiar estos datos de alguna manera y pivotearlos, despivotearlos, hacer un parsing a un date, ¿no? Para entender una fecha, procesar una fecha, cambiar mayúsculas, minúsculas, extraer texto, ¿no? Vamos a transformar todo esto con esta receta. Entonces, por ejemplo, en esta receta de preparación, la plataforma está sugiriendo automáticamente la transformación necesaria para limpiar los datos y me está creando los pasos a la izquierda. Es la lista de pasos que cada columna está siguiendo para crear una tabla que va a tener todos estos datos ya limpios, ¿no? Entonces, en este caso, podemos verificar estos cambios con esta interfaz y hacer uso de todas estas librerías que ya existen, ¿no? Si vemos que tenemos, podemos seleccionar transformaciones necesarias de los casi 100 diferentes procesadores que ya están disponibles, sin tener que utilizar código, ¿no? Entonces, ese ejemplo de lo que decíamos, las fechas, el enriquecimiento de geoespacial, la transformación de texto, muchas otras transformaciones que son necesarias para poder consumir esta información. E igual tengo la opción de consumir código si necesito. Python o lo que tenga que consumir para hacer la transformación también se puede. Ahora podemos ver que en rojo o en verde puedo ver paso a paso los cambios que he hecho, entonces es muy fácil ver cómo ha funcionado y qué ha funcionado y demás. Bueno, hasta el momento hemos mostrado recetas visuales. Ahora miremos, por ejemplo, cómo unir un par de tablas, que es un caso típico de cualquier analista, ¿no? El join. Y vemos cómo podemos seleccionar parámetros en la receta, cómo podemos construir el código necesario si tenemos que compartir algo, esto, por ejemplo, este proceso con alguien que que quiera utilizar SQL y demás, podemos cambiar esta receta y decir, bueno, muéstrame el código detrás de escenas para compartirlo, volverlo código, o al revés, ¿no? Consumir un código que también me está haciendo un join. Entonces aquí vemos donde tenemos detrás de escenas y podemos utilizar la base de datos de un motor distribuido como Spark o como cualquier motor pues, que sea parte de la infraestructura. Entonces, pues, en resumen, Dataiku es una plataforma flexible donde los usuarios pueden crear recetas en el lenguaje de su preferencia, incluyendo Python, R, SQL, Julia o otros, ¿no? Ahora, en este proyecto se utilizó código de Python para enriquecer la información que teníamos de las bases de datos. Entonces, no solo puedes utilizar la infraestructura alrededor, sino también garantizar que tus datos están de la manera como los quieres y que se pueden seguir enriqueciendo con esos códigos que ya el equipo ha trabajado de diferentes maneras también, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta receta de Python está enriqueciendo la información de cada avión, ¿no? Con variables nuevas. Y aquí puedes escribir y editar el código utilizado, ¿no? El editor nativo es Jupyter Notebooks y editores sincronizados con DSS como Sublime o VS Code o RStudio, en fin, también pueden ser parte de eso. Entonces, los científicos de datos y los analistas pueden construir entornos de código con los paquetes y las librerías que necesiten y pueden tener esa independencia, pero al mismo tiempo se puede crear una receta que sea reutilizable para el resto del equipo. Bueno, hablemos de modelos y la producción de modelos. Entonces, para predecir si un vuelo llegará a tiempo o si viene retrasado,
como todo en DataQ, se puede hacer por código o haciendo clics, entonces utilizando la interfaz visual. En este laboratorio que están viendo en este momento, estamos creando un algoritmo de Machine Learning que va a simplificar y nos va a simplificar el proceso de diseñar y evaluar el modelo, ¿no? Entonces aquí tenemos la opción de mantener el control y de poder optimizar los parámetros, validar el modelo, cambiar los hiperparámetros, es decir, aquí tenemos la opción de tener control sobre el detrás de escenas del Machine Learning, que es esa transparencia que queremos tener dentro de Machine Learning. Entonces, después de entrenar varios modelos, por ejemplo, podemos comparar los resultados de la sesión con otras sesiones, que es lo que estás viendo acá. Podemos investigar a profundidad el comportamiento de cada uno de los algoritmos a través de la visualización interactiva y de simulaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Random Forest, cuáles son las variables más importantes para la predicción en general, ¿no? Entonces, muéstreme variable of importance, cuáles son las variables más importantes por registro, los impactos financieros, si cambiamos el umbral de probabilidad, o si existe bias en el modelo, ¿no? Todas estas son preguntas importantísimas que tenemos que poder responder. Es la transparencia en los procesos de Machine Learning y AI. Ahora, además, en azul podemos ver descripciones, explicaciones y tips que nos guían y nos ayudan a leer estas visualizaciones y a entender qué esperar de estas visualizaciones y cómo interpretarlas. Ahora también es posible generar un reporte de cada algoritmo para documentar de manera automática y estandarizada el diseño y el procesamiento realizado dentro del laboratorio, ¿no? Entonces, esto te va a incluir todos los diferentes gráficos de implementación, todos los tests que se hicieron y el equipo de DSC te va a apoyar a reproducir modelos y a capturar la información para poder cumplir con reglas institucionales, ¿no? Estar listos para operacionalizar el trabajo realizado. Entonces hay diferentes maneras de desplegar estos modelos y estos flujos. Los escenarios son el brazo automático de DataIQ. Nos van a permitir automatizar la construcción y reconstrucción de flujos, tener acceso a los datos, reconstruir un dataset y demás. Y también podemos configurar checks automáticos para monitorear lo que son las métricas de los datos, modelos y los flujos en general. En este momento, entonces, se puede hacer el deployment del modelo y se puede consumir con un REST API o con quién más está consumiendo esto de qué otras maneras. Ahora, desde el punto de vista de reportes, vamos a comunicar esa información, ¿no? Es muy importante. Podemos utilizar los dashboards que son nativos, entonces vas a tener todos estos gráficos donde vas a representar estos datos y vas a tener el reporte de los modelos, de las métricas, de monitoreo y todos los elementos que son importantes cuando estás viendo una plataforma en tu ente. Bueno, ahora con esto concluimos nuestro tour por ahora, pero para más información visita nuestra página de web o utiliza la versión gratis de DSS, ¿no? Para que tengas la experiencia de usar la plataforma y de trabajar con tus datos y de explorarlo. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a DataIQ.